es que lo que yo estaba diciendo que yo juego pelota. Pregúntale, yo juego pelota, ¿qué equipo? Pregúntale, ¿qué equipo? ¿Ah? Yo he dicho que yo juego pelota, ¿qué equipo? Pregúntale, ¿qué equipo? ¿Qué equipo? Yo he dicho que yo juego pelota, ¿qué equipo? Pregúntale. Que ya es lo que yo he dicho. Lo que Dios va a hacer es mejor. Lo que Dios va a hacer. Ya vosotros sabéis la documentación que yo ha sido que tengo para mí. Eso es ayudamiento. El que estaba diciendo que yo he dejado mi casa y que para ir ahí. Es lo que estaba diciendo aquí. Vosotros tenéis, ya cuando la gente habla, que ya yo creo que vosotros le veis también, que nadie no se puede hacer eso, para dejar su casa y que para ir a dormir en el campo. Alguien que me como yo, es que yo voy a dejar mi casa para ir ahí. El que estaba diciendo que yo he dejado mi cata. Andalucía, que yo ha sido. Pero que vosotros tenéis que hacer muy bien, hacerlo muy bien. Porque yo no tengo posibilidad, yo no puedo hacer nada. Pero que Dios está arriba, el que ve todo. Ya. Dios está arriba, que ve todo. Si yo ha sido algo, yo no digo eso. Pero si yo no ha sido nada, es que Dios está ahí. Es que yo he dado mi parte a Dios. ¿Quién va a dejar su casa para ir dormir en el campo? ¿Quién va a hacer eso? Que te da papel que tú dejas. ¿Quién va a hacer eso? El que estaba pidiendo que yo he pedido mi dato. ¿Quién va a pedir mi dato? No sé lo que se llama dato. No sé lo que. Pero fecha de nacimiento, ¿quién va a pedir eso? ¿Ah? Que yo ha sido que estaba a mí mismo que estaba gritando aquí que yo ha sido cosa de huella. Yo no es lo que yo he dicho, no sé lo que se llama huella, pero si es mala, ellos se huella, ellos se huella, lo que estaba hablando ahí, ellos se huella, es lo que grita ahí también, ellos se huella, sí, ellos se huella. Yo no tenía mi documentación, yo no tengo mi documentación nada, solamente yo lo tengo en Maroc, yo no tengo nada aquí con mi documentación. Es que lo que yo sabe, yo he ido ahí, la documentación que yo sabe, que yo he sido video, foto de mi carte d'identité, y también foto de mi extrait, y que también de papel de refugiado también que yo sabe, y que lo que yo he ido ahí para llevar, y ya. Lo que yo sabe que es documentación muy importante que vosotros habéis dicho eso también. Es que ellos estaban diciendo que yo falta respeto. Yo no falta respeto a nadie. Alguien como yo que yo va a faltar respeto a quién que yo he faltar respeto. ¿Ah? ¿Quién? Porque que lo que él estaba hablando aquí, que yo soy joven, que yo tengo que jugar pelota. Él no tiene que buscar trabajo para mí. Sí. Si él tiene que buscar trabajo para mí, yo he sido ayudante de cocinero que busca trabajo de eso, que me da eso. Ella. Pero jugar pelota que me da eso. Y también él estaba hablando, pero yo no puedo enseñar que mira él. No puedo enseñar que mira él. No. El que estaba hablando aquí. Que yo creo que estaba diciendo a la gente que yo juego pelota. Pero yo no hablo con él nunca ve cara para cara. Nunca ve. Que él estaba hablando aquí. Que estaba diciendo que mira, estaba mentira. ¿Ah? Tú no has hablado con nadie y que tú le dices que tú dices a la gente que él ha dicho que él quiere jugar pelota. Es que mira que estaba jugando de documentación. Míralo. ¿Ah? ¿Quién ha sido eso? Sea la Oriba. España ha sido eso. Que manda a la gente que le pega y que le insulta. Mi familia, que insulta a mi familia, que me pega. Yo soy un ayudamiento, aquí es ayudamiento. Que insulta a mi familia, que me pega. Que sabe tratarme cualquier cosa.
Lo que yo no sé, porque ese lenguaje ellos que sabe tratarme cualquier cosa, hasta que me dice que yo soy niño de Caletela también. ¿Ah? Lo que estaba diciendo aquí. Que no que yo haya África Peria. ¿Qué es la África Peria? Porque yo he dicho que tenemos que respetarnos. Pero es la verdad. Tenemos que respetarnos. Somos iguales. Tenemos que respetarnos. Es lo que yo he dicho. Mira el video. Sí. África Peria. ¿Qué es la África Peria? ¿Ah? Es que donde la gente se va para buscar trabajo. Yo no digo a nadie ahí que yo juega pelota. Nadie. Yo no digo a nadie ahí que yo juega pelota. Ajá. No digo a nadie ahí que yo juega pelota. Y aquí también yo no digo a nadie ahí que a nadie aquí que yo juega pelota, que yo va a jugar pelota. Nadie aquí en el Lepe aquí. Que estaba diciendo que porque yo he salido en Sevilla. Yo he salido en Sevilla. Porque yo he salido en Sevilla. Ellos tienen que ir a la policía. A donde nosotros vamos para renovar tarjeta. La gente estaba haciendo las cosas. Yo he ido a la policía y que yo he dicho que cambia mi dirección, que me cambia la dirección. Yo he dicho a la policía así, sí, que cambia mi dirección. La policía ha dicho que vale, que tu tarjeta, que ella ha dicho que ellos van a renovar la tarjeta, que la tarjeta va a renovar, que yo tengo que ir a SEA, que SEA tiene que cambiarla. Yo he ido a SEA para hablar eso. No. Ya ellos estaban haciendo le compromiso de programa là, que ellos estaban haciendo de eso. No, que ya nadie no viene aquí para llevar tu documentación, que aquí es vale, hay mucho trabajo aquí. Yo he dicho que yo he ido a la policía que para cambiar mi dirección, que yo quiero cambiar ciudad, es lo que yo he dicho. Yo quiero cambiar ciudad, es lo que yo he dicho ahí. Y también que va a decir que porque tú has salido dentro de casa ahí. Porque yo he salido dentro, yo he llamado a la policía a esa casa ahí. Y que la gente sabe lo que la gente dice que yo he dicho ahí. La policía ha dicho que lo que tú tienes que hacer, tú tienes que cambiar vivienda. Es lo que yo he sido. Yo he cambiado de vivienda. Ella. Y que también yo he llamado en Madrid. En Madrid, la conexión que yo, Barcelona, la conexión que yo sabe ahí. Que él ha llamado a alguien aquí. Él ha llamado a alguien aquí. Y que esa persona ha ido ahí para llevarme, para mandar aquí. Que ellos saben me ayuda aquí. Sí. Yo no tengo nadie aquí, nadie que yo en Monicampo. Es lo que yo he dicho. Si yo ha sido algo que Dios es arriba, es que Dios se mira que yo he dado mi parte a Dios. Es que lo que Dios va a hacer también es mejor. Es lo que yo he dicho. Lo que Dios va a hacer es mejor. Sí.